Y entonces vamos a entender un poco más de esta descendencia de Jacob. El pueblo de Israel se compone de los hijos de Yehudá, ¿no? Los hijos de Yehudá. Yehudá da origen a la palabra Yehudí, judío. Los hijos de Leví, pues son los Kohanim, los sumos sacerdotes. Pero los hijos de Yosef, que se mencionan en la Parashá, incluso Jacob le da la bendición a los hijos de Yosef. Ya se ha hablado mucho de que cruza los brazos Jacob, eso ya lo he explicado en clases anteriores, por qué cruza los brazos. Pero hablando de los hijos de Yosef, nadie los menciona. En toda la Torah no se menciona más sobre los hijos de Yosef. Y es que en realidad, si los hijos de Yehudá son los Yehudí, pues los hijos de Yosef no son judíos, ni tampoco son Kohanim, tampoco son Cohen, son Yosefos. Es decir, son hijos de Yosef. Pero también esta descendencia está entre nosotros y fueron bendecidos por Jacob. Curiosamente, ellos no se movieron a Europa. Jacob le quitó la primogenitura a Rubén y se la dio a los hijos de Yosef. Porque cuando estuvo con Lea, Jacob pensaba en Rachel. En el hecho nupcial, Jacob pensaba que estaba con Rachel y en realidad era Lea quien estaba ahí. Es decir, tuvo una relación sexual con Lea, pero su kavaná, su intención estaba con Rachel. Y un secreto de la cábala que nos da aquí fundamental es la intención que hay en el momento del acto sexual. Cuando un hombre piensa en otra mujer o cuando la mujer está pensando en otra cosa que no es el pensamiento correcto, se trae un alma que no corresponde a esa pareja. Es decir, va a venir un alma que no es la que tú querías. Ese es un gran secreto. De ahí que el acto sexual es algo muy serio y que tiene que haber una intención muy clara entre hombre y mujer. No es cualquier cosa. Por otro lado, cuando Yosef estaba en Egipto, Akadosh Baruj Hu se sentó en su trono. Es decir, bajó a Akadosh Baruj Hu y reinó en este mundo. Literalmente eso es lo que vemos en el reinado de Yosef. Ese trono sagrado se llama Kiseh HaKavod. El trono sagrado. Kiseh HaKavod. Pero vamos a entender qué es el trono sagrado. La definición del trono sagrado no es otra cosa más que las almas de Abraham, que es una pata, Isaac, que es otra pata, y Jacob, que es la tercera pata. Estas son almas de otro plano. Y la cuarta pata de ese trono es David. En realidad, la pata le correspondía a Adán, pero como Adán cayó, y por el otro lado, David lo que hizo fue elevar con su profecía a través de los salmos de David. Esa cuarta pata le corresponde a David y de ahí viene el Mashiach. Entonces, para decirlo de alguna forma, Dios se sienta en este trono para reinar en este mundo. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Yosef estuvo al frente de Egipto. En realidad, es que Akadosh Baruj Hu se sentó a reinar en este mundo. Y esta analogía nos permite comprender que cuando el justo, el Sadik, se eleva al nivel de Tiferet, reina un mundo de milagros y no de rigor. Pero en realidad no se refiere a eso, sino se refiere a que el reinado de Akadosh Baruj Hu reinó literalmente en este mundo. Y eso fue porque las almas de Abraham, Isaac y Jacob entraron dentro de Yosef. Y esto nos explica que es posible que las almas de grandes justos se encarnen en personas vivas. Esa es la resurrección que en su momento se dará en la época del Mashiach. Yosef sirvió
de Kiseh a Kavod. Es decir, Yosef fue el trono para Kadosh Baruj Hu, y esto quiere decir que cuando una persona, además de hospedar su alma en su cuerpo, llega a ese nivel, también puede hospedar otras 3 almas de gran tamaño. ¿A quién se está refiriendo? Al Mashiach, que es quien hospedará las almas de Abraham, Isaac y Jacob dentro de su cuerpo. Esta parte donde le dice y le ruega a Jacob, a Yosef, que quiere ser enterrado con su padre Isaac y con su abuelo Abraham en Machpela, en la cueva de Machpela, es porque entendemos que Machpela es el cordón umbilical de la entrada del Gan Edén, por donde pasan todas las almas. ¿Por qué le hace jurar a Yosef que lo hará? Le pone la mano en el muslo, y eso no es otra cosa más que el juramento de la Brit Milá. Es decir, hace ese juramento por la pureza sexual. ¿Por qué ese juramento? ¿Por qué le hace jurar Jacob a Yosef que lo va a enterrar allá? Entonces, bastaría con que se lo pidiera. ¿Qué es ese juramento? Es que el faraón también había hecho jurar a Yosef que respetaría su trono y a su mujer, que le entregaría literalmente las llaves del mundo de Egipto, siempre y cuando respetara su trono y su mujer. Pero al faraón no le convenía dejar ir a Jacob, porque sabía toda la prosperidad que había venido a Egipto, un mundo de milagros. Pero de esta manera tuvo que respetar el juramento de Yosef con Jacob, para que de la misma forma Yosef respetara el juramento con el faraón. En ese mismo episodio de la Parashá, le narra curiosamente al lector la Torá, ¿no? Kadosh Baruj Hu narra la muerte y el entierro de Rachel. ¿Por qué? Rachel significa la imagen del mundo revelado. Este mundo, el que miras con tus ojos. Pero lo increíble es que este mundo es el reflejo de todo lo demás. Explica mi maestro que la Sefirat Keter es como el tuétano de un hueso. Es decir, primero tienes la piel, la subdermis, luego la parte roja de la piel, los músculos, los órganos, y finalmente llegas a los huesos, pero más allá de los huesos está la médula del hueso. Así es Keter. Keter es la médula. Y a pesar de que tú no ves la médula de los huesos de una persona, tú lo único que ves son las diferentes vestimentas que tiene esa persona, como si fueran capas de cebolla. Ese mundo es el que miras con tus ojos, pero está lleno de grandes cualidades en su interior. Lo increíble es que este mundo es el reflejo de todo lo demás. Por eso es que le está narrando la muerte de Rachel. Rachel es el mundo donde puedes ver todos los mundos superiores. El mundo físico es donde puedes ver el reflejo de todos los mundos superiores. Puedes ver el mundo emocional, puedes ver el mundo intelectual, puedes ver el mundo espiritual, pero es un reflejo y no una conexión. Por eso Rachel, fíjense lo que dije, es un reflejo y no una conexión. Por eso Rachel fue enterrada fuera de Macpela. Está enterrada en este mundo. Y como este mundo es un reflejo y no una conexión al otro plano, como es Macpela, ahí en Macpela está enterrada Lea. Lea es el mundo de Binah. Lea es el mundo de la meditación, es el mundo de Atzilut. Es la metáfora también de que Lea virtió tantas lágrimas por el amor que tenía Jacob a Rachel. Claro, esto es una metáfora, y es que esas lágrimas son capaces de revocar cualquier decreto de este mundo. Es decir, para entender toda esta metáfora, de este drama de Lea llorando con lágrimas, es que
todos los decretos pueden ser revocados desde Binah. ¿Y qué es Binah? Es el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Es la capacidad de conectar con Lea y sus lágrimas. Ahí está la explicación de la metáfora. Entonces, así como Abraham enseñó a Isaac todos los nombres de Dios, Abraham también transmitió a sus concubinas. O sea, Abraham entendamos que en realidad tuvo 4 esposas. Tuvo a Sara, tuvo a Agar, que después se convierte en Ketura, y tuvo 2 esposas más. Entonces Abraham transmitió a sus concubinas lo que se llama la sabiduría de las coronas inferiores. ¿Qué son las coronas inferiores? Para que se entienda en el vocabulario del Zohar, es la magia negra. Es la magia de las emociones. Es un nivel muy bajo, muy impuro, muy inferior al nivel de la Cábala. Y por eso la Cábala está oculta a muchos otros pueblos. De la misma forma como Abraham enseñó este nivel tan bajo, por el otro lado, Jacob enseña a Yosef, que es Yesod. Yosef está representado por el astro lunar, por la luna. Pero también, explica mi maestro, Yesod, es decir, Yosef, es la imagen de la Shejina. Esto es súper importante. La imagen de la Shejina. Es decir, es como un sello que lacra, ¿no? Donde la imagen que está en el sello se va a impactar en el lacrado del otro lado. Lo que está en tu sistema sexual emocional es lo que se va a manifestar en el mundo físico. Por eso, también este nivel de Yesod, que es el nivel del Ruach HaKodesh, de lo que se le llama el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, también el Ruach HaKodesh, que es el nivel de Yesod, es llamado Zot. Y esto parece una contradicción, porque Zot sabemos que es Malhut. La Shejina, la presencia divina, es Malhut. Y el Ruach HaKodesh y Yesod están por encima de Malhut. Esta es una explicación muy bonita. Es que en la forma como controlamos las emociones y la sexualidad, damos forma al sentido femenino, es decir, el sentido receptor de Dios en este mundo. Lo que quiere decir esto es que nosotros le damos forma a los eventos de este mundo a través de nuestro manejo sexual. Por eso, Isaías dice en el capítulo 42, versículo 18, dice: escuchad sordos y ciegos para que abran sus ojos y vean, ¿no? Más o menos, una traducción. Los sordos son aquellos hombres que no quieren escuchar las palabras del Zohar. Y los ciegos son los que no quieren ver en qué está basada la existencia. En este caso, los hermanos de Yosef, cuando muere Jacob, siguen sin entender su existencia y lo que representa a Yosef. A Yosef le temen, no saben en qué está basada su existencia. Zot es la Brit Milá. Zot es el respeto al órgano sexual. Pero también la sexualidad está conectada con el Ruach HaKodesh, es decir, con el espíritu a nivel emocional. Ze es también una clave para llamarle a Dios, es Akadosh Baruj Hu, donde a través de este impacto emocional sexual es donde Akadosh Baruj Hu, Ze, se manifiesta en Zot, es decir, su shefa, su torrente de bendiciones se derrama en el hombre y la mujer cuando están juntos. Esa es la metáfora. Por ahí me preguntaban de qué es el arca. Pues eso es. Dice la Torá que Moshe Rabenu era tartamudo, ¿no? Que tartamudeaba cuando hablaba.
No, 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 no. Esa es otra metáfora. No tiene nada que ver con lo que la gente imagina. La palabra tartamudear en la Torah es una metáfora que es el miedo de divulgar los misterios de la Torah, porque no tienen un vocabulario humano. Este vocabulario humano no alcanza para describir los misterios que están encerrados en la Torah. Por eso es que Moshe Rabenu le contó todo a Yehoshua y a su hermano Aarón. Y ellos ya lo explicaban a las personas de una forma muy, muy limitada. Rabbi Shimon Bar Yochai, que es la encarnación de Moshe Rabenu, enseñaba los secretos de forma abierta, pero sus alumnos no lo revelaron. Dice el Zohar, porque respiraban un aire impuro, conectados con el Yitrahara, es decir, con las fuerzas del mal, que velan los secretos. Y aquel que vela los secretos está sin duda conectado con el Yitrahara. Ocultar los secretos es un pecado que viene de las fuerzas impuras y no son dignos de ver la faz del profeta Elías. Es decir, ¿qué es estar en la faz del profeta Elías? Es estar con espíritus del pasado y de manera telepática te enseñan los secretos del cielo. La faz de Dios también es una de las cosas que se privará a las personas que no revelan los secretos. Esto significa que cuando no se revelan estos secretos, hay rigor y caos en este mundo. Eso es lo que pasa. Entonces, este rigor y este caos se acaba cuando nosotros divulgamos los secretos. Pero en la parashá, Jacob y Yosef mueren. Entonces, esto es una analogía, porque así como Rabbi Shimon Bar Yochai tenía Ruach HaKodesh y traía bendición, después de la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, el mundo no tiene protector. Dice el Zohar que los hombres gritan y no hay quien les escuche, como ocurre justamente en la parashá al morir Jacob y Yosef. Gritan de desesperación, gritan en un duelo inmenso. Esto es lo que deberíamos de sentir cuando no se revelan los secretos de la Torah y la gente está perdida en falsas creencias, en paganismos, en idolatría, en religiones, que lo único que hacen es separarles de su esencia. Entonces, esto acabará hasta que el Mashiach vuelva a revelar estos secretos. Pero gracias a la meditación de Yehudim, cuando hacemos meditaciones de nombres de Dios trenzados, se activan las almas de estos justos. Y al momento de decir se activan las almas, vuelven a cobrar vida. Van a Kadosh Baruj Hu y piden que se anulen los decretos negativos que hay sobre la humanidad. Eso es la resurrección de los muertos, para que lo entendemos, a través del avivamiento de los tzadikim, de los hombres justos, que anulan guerras, caos, abortos, problemas. Esa es la única forma de hacerlo. ¿Cuántas personas lo hacen? Muy poquitos. Así como un solo hombre, como Rabbi Shimon Bar Yochai, pudo curar todos los males del mundo entero, así también Yosef y Jacob pudieron curar todos los males del mundo entero. Por eso, siempre los patriarcas son avisados antes de cualquier decreto duro. Entonces, la Shejinah de Israel es la presencia divina. Pero miren qué interesante. Entonces, la presencia divina está en la parte más profunda de Israel. La Shejinah es Israel y se funde con Israel. Se comporta conforme la Torah señala. Entonces, Akadosh Baruj Hu se manifiesta. Pero cuando Israel no se comporta conforme la Torah señala, Akadosh Baruj Hu se aleja de este mundo. El mundo está basado en la Shejinah. Entonces, el mundo está basado en el comportamiento de Israel, en pocas palabras. ¿Cómo se comporta Israel? Eso es lo que pasa en el mundo. La muerte de Jacob
explica grandes secretos. Cuando una persona muere, sus ojos se cierran, se vierte tierra sobre la cabeza y sobre los ojos de la persona. Se hace una oración que se llama el Kadish, para los que no la conocen, muy importante, para elevar el alma del difunto. Y en este caso, la persona que tiene los ojos abiertos, se cierran los ojos. ¿Por qué? Porque se cierra un mundo, en este caso para el padre o la persona que muere. Es decir, por una parte, quien hace el Kadish tiene los ojos abiertos, pero el fallecido, el difunto, tiene los ojos cerrados. Mientras que para el que está vivo se abre un mundo, para el fallecido se cierra el mundo físico, que por el contrario sigue abierto el mundo espiritual para el hijo. Esta simbología del ojo es muy importante. El blanco del ojo, el blanco que está contenido en nuestro ojo, es el gran océano que rodea el mundo. El círculo de color es la imagen de la tierra. Estoy hablando del ojo físico. Luego, la pupila del ojo representa Jerusalén. El círculo interior del mundo que está dentro del ojo, y luego todas las imágenes que se reflejan en este mundo en el ojo. Toda esta simbología está contenida en nuestros ojos. Entonces, ¿por qué se cierran los ojos de un difunto? Para que no vean los espíritus impuros desencarnados que aparecen en el momento de la muerte, sino que lo último que hayan visto es la faz divina. Estos espíritus impuros vienen a impurificar el cuerpo al salir el alma. Por eso no hay algo más impuro que un cuerpo muerto. Entonces, tampoco es bueno, por la misma razón, ver los ojos abiertos de un muerto, porque refleja toda esta fuerza de impureza de los espíritus que vienen a ocupar ese cuerpo. Entonces el alma regresa a su casa durante 7 días después del entierro, se pone de luto, se une y se desune de su cuerpo, y después de 7 días se va a ver la luz divina, y viene un gran sufrimiento de ver las cosas que no debió haber hecho, y observa normalmente, si no es un estudioso de la Cábala, que hizo un juramento que no honró, y después de 12 meses, tanto el alma como el cuerpo, hasta después de 12 meses pueden beneficiarse de un reposo. El alma tendrá una nueva vestimenta donde empieza a recibir su mejor alimento, que son las delicias de los secretos divinos. Recibir las delicias de los secretos divinos después de la muerte, eso es lo que se llama el paraíso. Quien lleva los tzitzit fabrica una vestimenta de luz para el momento de la muerte. Quien cumple las leyes, las mitzvot, la halajá, constituye una vestimenta para su nefesh, para el alma basal. Pero también hay otras leyes que son más elevadas, y esas visten el ruach. Y otras leyes más elevadas, como de la tefilá con kabaná, como del Shabbat, esas visten la neshama. Por eso los tzadikim, los justos, se visten con estas vestimentas e incluso llegan a vestir su shoresh neshama, es decir, por arriba de la neshama, la raíz de la neshama, y gozan de una vida muy placentera. ¿Qué es esta vida placentera? Es vivir en una conexión continua con el mundo del alma. Entonces, el alma abandona el cuerpo 30 días antes de la muerte. Y esto es visible porque el hombre pierde la sombra de su alma a la luz de la luna. Eso es muy sabido dentro de la Cábala. Eso ocurre mientras el hombre está vivo, El hombre cae enfermo normalmente ante la pérdida de fuerzas o incluso pierde el apetito. Pero es posible que esta persona pueda recobrar su fuerza porque se le da la oportunidad de traer un hijo digno.
o porque se le da la oportunidad de hacer teshuvá, no importando incluso que ese hombre sea indigno. Cuando esto ocurre, la persona empieza a transpirar muchísimo y eso es señal de que se va a curar para volver a una vida en el camino correcto. Sin embargo, así como nosotros hacemos un autojuicio, también el mundo lleva un juicio y es juzgado en 4 momentos. Así como tenemos un año que termina, es juzgado en Pesaj, en Shavuot, en Rosh Hashanah y en Sukkot. En Pesaj rige la midá de Abraham, es decir, quitamos la levadura o lo que son los dioses extraños y la idolatría de las naciones paganas. Pesaj está regido por la Sefirá Bina. En Shavuot, nosotros lo que hacemos es conectar con la Torá. Lleva la amidá de David. En Rosh Hashanah, que es juicio, es la de Isaac. Y en Sukkot es donde hacemos la corrección final y la corrección sexual es la de Jacob. Entonces el Zohar vuelve a explicar nuevamente la principal razón de Vayehi. Viene algo muy interesante aquí. Le dice a Kadosh Baruj Hu, dice en la Parashá Vayehi, pongan mucha atención porque este concepto es muy complejo. Juro por mí mismo que no quiero la muerte del impío, sino que ese impío haga teshuvá y vaya en el camino correcto. Entonces, Akadosh Baruj Hu tiene la facultad de ver los eventos futuros y se las regala a los tzadikim. Es un regalo a los justos. Entonces, Akadosh Baruj Hu no quiere que sufra la persona. Lo que quiere es que corrija sus virtudes y que vaya en el camino correcto. Y muchas veces le pone tzadikim, personas justas a su alrededor, para que la persona logre este propósito. Por eso en Génesis, capítulo 1, versículo 31, dice, Dios vio que todas las cosas que había hecho eran buenas. Cuando se refiere a que todas las cosas que había hecho eran buenas, es que hasta incluso los rashaim, hasta incluso el malvado, el impío, tiene la capacidad de hacer teshuvá. Y esa alegría, esa fuerza que es el Baal Teshuvá, aquel que regresa a ese camino correcto después de estar en la impiedad, en la ignorancia, en el lodo, eso es lo que activa la Sefirá Keter. Y eso es lo que activa la llegada del Mashiach. Por eso, Jacob deja claro en esta parashá que a través de las berajot, a través de las bendiciones de las tribus de Israel, están llenas de secretos para que hagan teshuvá. Es decir, lo que les está diciendo a todas las tribus es cómo pueden hacer teshuvá. Pero la pregunta, así como Jacob hace una serie de bendiciones, ¿nosotros podemos hacer bendiciones? ¿Debemos hacer bendiciones? La respuesta es no. Dios no necesita que le bendigamos, ni necesita bendiciones nuestras. En realidad, lo que nosotros hacemos es una conexión para el Creador. Eso es realmente una bendición. Es una conexión. Dios nos usa como canales para generar una conexión. Eso es todo. La palabra, cuando nosotros decimos Baruch atah Hashem, o sea, para hacer una bendición, la palabra Baruch es un código, una llave que abre una puerta. Luego la palabra atah, que es Aleph Tav He, es un código para no dejar entrar fuerzas malignas que roban la bendición cuando abrimos esa puerta. Y luego cuando hacemos la palabra Hashem, que viene el nombre de Yud Ke Vav Ke, Baruch atah y Yud Ke Vav Ke, es la energía que genera milagros y que conecta de lo que estamos hablando en ese momento, sea un alimento,
una ropa, o al salir del baño, o al elevar nuestras manos, etc. Una cosa que nos explica muy interesante esta parasha es que la riqueza, el dinero, la riqueza, puede ser heredada a través de los padres, pero la mujer de un hombre siempre es dada por Akadosh Baruj Hu. Ni pienses que tu mujer la escogiste tú. Y ahí viene para Yosef la mujer que tuvo, que era Asnat. Fue toda una historia para que Asnat finalmente llegara a Egipto, como ya lo hemos explicado en parashot anteriores. Por igual las esposas de los patriarcas fue todo un enjambre de abejas para que el patriarca pudiera llegar a su mujer. Por eso cuando a un hombre se le da una mujer malvada, esta es dada por el Sitra Hará. ¿Qué estoy hablando de una mujer malvada? No estoy hablando de una mujer enojona. No estoy hablando de una mujer que conecta con emociones o con sentimientos de las fuerzas del mal. Estoy hablando de una mujer que conecta con la idolatría. Estoy hablando de una mujer que está asociada con la promiscuidad sexual. Entonces, ¿por qué le da a esta mujer las fuerzas del mal? Porque ese hombre va en el camino incorrecto. Y eso es un gran castigo, porque en realidad está casado con la mujer de otro. Esa mujer no es su alma hermana. Cualquier bendición, es decir, cualquier conexión que se hace a través de nosotros, viene del cielo. Las palabras Mina Shamaim significan que viene de la Sefirá Jochma, de la meditación cabalística. Entonces, el que quiera bendiciones, queridos alumnos, el que quiera bendiciones tiene que aprender a meditar cabalísticamente. Por eso, solo quien medita tiene acceso a la llamada corona superior, que hace referencia al nombre de 72 letras. Sí, dije el nombre de 72 letras y a los 72 nombres de 3 letras. Por eso es lo que permite que un hombre tenga una vida agradable. Por eso es que en la época del Mashiach habrá esa felicidad, porque sabremos utilizar los nombres para producir eventos correctos en nuestra vida. Y por supuesto, estamos hablando de tener días felices, días puros, por supuesto. Entonces, por otra parte, hay que entender la relación que hay entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. Esto es importantísimo. O sea, vamos a entender cómo es la relación con el Creador. Toda vez que nosotros somos Yashar El, es decir, directos con Dios, no hay ningún jefe celeste, ni hay ningún hombre, ni ningún enviado en este planeta que pueda relacionar al pueblo de Israel con Dios. Por eso es que a nivel de religión el pueblo de Israel no acepta ningún intermediario. Ningún jefe celeste puede juzgar al pueblo de Israel, solamente a Akadosh Baruj Hu. Ningún otro intermediario. Entonces, cuando hablamos ya de un intermediario, ya no estamos hablando del pueblo de Israel. Siempre y cuando nosotros no cometamos cortocircuitos, ningún espíritu puede intervenir en la vida del pueblo de Israel. Y aun cuando en ocasiones tenemos pequeños errores, porque los tenemos, nos exaltamos, nos equivocamos, etc. Entonces, ¿cómo corregimos? ¿Cómo corregimos nuestra relación? ¿Cómo pedimos perdón? Digo, por decirle un ejemplo, no hay que pedir perdón, pero estoy dando un ejemplo. Lo que tenemos que hacer no es pedir perdón, lo que tenemos que hacer es corregir, reexpresar, reestructurar. Y para eso tenemos una herramienta maravillosa que es la Ketoret, es decir, el incienso. Nada tiene que ver con quemar incienso. Por favor, no lo hagan porque es una costumbre pagana terrible. Esa oración, que es la Ketoret, tiene códigos de gran fuerza que impiden que los espíritus impuros se acerquen. Y especialmente cuando leemos la Ketoret por la tarde, es cuando precisamente evitamos esta acción. Entonces, de igual forma, el estudio de Torah,
cuando son 3 hombres que se unen a estudiar Torah, impiden que esos espíritus se acerquen y mantenemos esta cercanía en la conexión con nuestro Creador. Luego nos habla de que el cuerpo de Jacob fue trasladado y que hizo un largo viaje, ¿no? Bueno, precisamente también esta parashá y esa segulá que se da en ese momento hace referencia a los peligros de viajar. Y para ello tenemos la tefilá aderech, que es la oración, que es muy pequeñita, una oración que se hace cuando viajamos. Y también cuando se traslada y se hace ese viaje, está una segulá que nos protege de los peligros del viaje. Sin embargo, lo que nos deja entender a mucha profundidad esta parashá es que en el momento en el cual muere Jacob y muere Yosef, el pueblo de Israel queda en exilio en Egipto. Es decir, ya no hay más bendiciones. Y tampoco tenemos a Rabbi Shimon Bar Yochai. Ya no hay escudo protector, ¿eh? Lo único que calma a Kadosh Baruj Hu en este sentido, y lo único que nos protege en ese sentido, es el estudio del Zohar. No hay más. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién que esté en una iglesia, en un templo, judío y no judío, está realmente en ese canal? ¿Por qué? ¿Por qué el estudio del Zohar es lo que nos protege? ¿Por qué el estudio del Zohar es lo que calma esta ansiedad de la fuerza divina? Si se vale la expresión, porque vuelve a abrir los ojos del entendimiento para romper con ese exilio de la sabiduría. Por eso, los Hidushim, los secretos nuevos que son revelados, generan grandes influjos de bendición para el mundo de abajo. Incluso cuando se revela un Hidush, atrae a los malajim, a los ángeles que vienen a escuchar esos secretos que están escondidos en este mundo, más en la noche. Entonces, algo que tenemos que entender de los astros es que así como todos los astros se mueven, no sé si lo han escuchado, si no lo pueden ver por ahí en YouTube, todos los astros emiten un sonido. Y ese sonido y su posición en el cielo genera una serie de ángulos. Esos ángulos, ¿no?, que los estudia la misma astrología, la astronomía, esos ángulos son sextiles, cuadraturas, oposiciones. Es decir, todo esto no es otra cosa más que una posición de cuerpos celestes que generan campos electromagnéticos derivados de su parte física, ¿ok? La parte física de los astros tiene una frecuencia y tiene una fuerza electromagnética. Esos campos sí influyen en nuestra vida. Pero cuando nosotros estudiamos el Zohar de madrugada, hacemos afinidad con su campo magnético, pero no de la parte física, sino de la parte de la inteligencia que gobierna esos planetas, es decir, del alma de los planetas. Y entonces cuando hacemos afinidad con el alma de los planetas, eso se convierte en fuente de bendición. Vamos a aclarar aquí, ojo, los astros son simples emisarios. Quien realmente manda la bendición es Akadosh Baruj Hu. Nosotros no adoramos, ni alabamos, ni tomamos en cuenta la astrología. Quiero ser muy claro. Entonces, en Ezequiel, capítulo 26, versículo 26, dice, miren qué bonito, yo sacaré de tu carne un corazón de piedra y pondré en su lugar un espíritu nuevo. ¿Qué tiene que ver esto con la vida de Jacob y de Yosef? Se refiere a que en las tablas de los 10 mandamientos han sido hechas de buenas piedras, es decir, de piedras preciosas que representan los secretos del cielo. Quiere decir que cuando una persona estudia Cábala,
y se llena su cuerpo, su carne de secretos del cielo, cambia un corazón duro por un corazón tierno, porque entiende que todo lo que pasa en su vida no es una consecuencia dura, sino que es lo que tiene que suceder y que hay una gran enseñanza atrás de cada cosa que sucede en su vida. Pero aquí, y por favor, un alumno hace poco me dijo, dime cómo puedo pedir. Y le dije, no pidas, da las gracias. Pero aquí voy a dar en esta clase la clave para hacer bajar la bendición. Mientras el Gesed, la bondad, y la Gébura, el rigor, no se unen, no baja la bendición. Esto está oculto en una explicación donde dice que la noche es el norte y se une con el sur. El norte es la Gébura y el sur es Gesed. En ese momento, en Hatzot, en la noche, Israel dirige sus oraciones a los planos superiores y trae bendición de esos planos superiores a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? La noche representa la oscuridad, pero el estudio del Zohar representa la luz, la sabiduría. Cuando se estudia por la noche, estos dos principios se unen y esa bendición baja por la noche. Esa bendición que baja, ya lo explicamos, es el rocío llamado Tal, una fuente de bendiciones que baja desde arriba. Y no solamente ocurre una bendición en nuestra vida, no, es una obligación porque alimenta millones de seres en la creación, encarnados y no encarnados. Entonces, para que la misericordia suavice la severidad. Entonces, nuevamente, ¿por qué tal? ¿Por qué rocío? Porque la palabra tal, y nuevamente para nuestro amigo que así se llama, la palabra tal, Tet Lamed. Tet Lamed vale 39. Es el nombre de Yud Ke Vav Ke sin la G final, llenado con alefim. Es decir, Yud Vav Dalet, G Alef, Vav Alef Vav. Y no lleva la última G con alefim. Este nombre de 39, valor 39, también hace alusión a los 39 trabajos prohibidos de Shabbat. Porque en Shabbat nosotros nos volvemos sin la G como un ángel. Por eso una vez a mi amigo tal le dije, tu nombre quiere decir que tú eres un ángel. También el 39 hace referencia a los nudos del tzitzit. Pero también 39 es el árbol de la vida en el mundo espiritual sin la parte física. Es una bendición que viene de los ángeles para vertirla en el mundo físico. Es la fuerza que viene de las almas de los planetas para vertirla en el mundo físico. Eso solamente se hace cuando tú unes la luz con la oscuridad. Cuando estudias en la noche el Zohar. En Éxodo 23:20 dice, voy a enviar mi ángel para que ande ante ti, o sea, delante de ti. Él es el que recibe las bendiciones, que las recibe arriba y las distribuye abajo. Entonces, ¿para qué dice que Akadosh Baruj Hu va a andar con un ángel para que ande delante de nosotros y que recibe las bendiciones que se dan arriba y las distribuye abajo? ¿De qué está hablando? Justamente lo que acabo de explicar. Aquí en Éxodo 23:20 está hablando del momento del estudio en Hatzot y donde el mismo Akadosh Baruj Hu se une a nosotros en este estudio en Hatzot y él es llamado ángel liberador. Pero esta bendición no baja
no baja esta bendición hasta que no haya un estímulo en el mundo físico. Si nosotros no rompemos el sueño, si nosotros no rompemos el cuerpo y generamos ese estímulo, no se activa esa bendición. Por eso, hasta que Yosef no bajó a Egipto, no hay plenitud en Egipto. Nosotros somos los responsables de activar la bendición. Por lo tanto, si falta bendición a tu vida, es que no sabemos activar la bendición. Entonces, el mundo físico, viene una explicación que quisiera hacérsela llegar a un amigo que tiene muy confundidos estos conceptos en español y sobre todo mucha influencia que viene del término justicia, de los términos religiosos. El mundo físico es llamado tzedek, justicia. El mundo de Yesod es llamado tzadik, justo. Y lo que hace la unión entre el justo y la justicia, es decir, entre Yesod y Malhut, y lo que hace que se active es la tzedaká. La tzedaká, la caridad. Esta es la misma analogía de lo que acabamos de explicar. La mayor tzedaká que existe, la mayor caridad que existe, es dedicar tu tiempo para enseñar el conocimiento a los demás. Entonces la palabra Yehi, que es muy importante y se repite continuamente en las oraciones de la tefilá, Yehi es Yud He Yud. Las primeras dos Yud y la He, perdón, la primera Yud y la He, Yud He en Yehi, se refiere al mundo de Atzilut. Y la última Yud se refiere a la meditación. En esta parashá, cuando habla y conecta con la Vav en Vayehi y utiliza la letra Vav para explicarnos que la meditación es lo que hace la conexión de las 6 sefirot. Yehi, cuando decimos Vayehi, Yehi hace referencia a la palabra vida, de la palabra Hay. No estamos hablando de una Hei, sino de una Het. Entonces, aquel que lleva su vida al mundo de Atzilut para meditar, ese es el hombre que Dios creó. Por eso es que dice que todo el libro de Bereshit confluye en la palabra Vayehi Jacob. Dice en Bereshit, Yehi Or, significa que la luz sea. Designa las palabras para las obras en el mundo superior. Mucha gente dice y habla de alabar a Dios. Por favor, tomen nota de este concepto. Alabar a Dios no es otra cosa más que activar la meditación. Eso es alabar a Dios. Honrar a Dios. Alabar a Dios es activar la meditación. Punto. No hay otra definición. No hay otra especulación. Eso es lo que significa alabar a Dios. Pero cuando nosotros deletreamos la letra Vav que acabo de explicar, relacionado con esta conexión de las 6 sefirot, Vav, Aleph, Vav, la deletreamos, Vav, Aleph, Vav. Esto vale 13. Misma numerología de la palabra Ahavá, amor. Por lo tanto, activar la meditación es la conexión de la Vav. Por lo tanto, la conexión de la Vav, es decir, activar la meditación, es un acto de amor. El resto son historias para niños. Creo que si la gente supiera esto, casi todas las religiones colapsarían. De verdad. No entendemos lo que es un acto de amor, no entendemos lo que es alabar a Dios. Si esta información se transmitiera, la gente regresaría a entender el potencial tan grande y el amor tan grande que desespera, de verdad, el saberlo, el que la gente
no sabe cómo conectar con su Creador, y a mí me da una gran tristeza ver el sufrimiento de las personas que no saben cómo conectar con Dios. No lo digo por mal de estas personas, sino que tenemos que hacer un gran trabajo para hacer llegar esto y devolver al hombre, por supuesto cuando digo hombres y mujeres, la gran cualidad que tenemos para estar en contacto con nuestro Creador. Entonces, el rey David, que se refiere al mundo físico, Malhut, estamos hablando de Malhut de Keter, ¿verdad? Hizo los salmos con un acto de amor, es decir, hizo los actos con un acto de amor. ¿Qué significa? Activando las meditaciones correspondientes con los nombres que están ocultos en los salmos. Ya sabemos lo que es un acto de amor. Representa el mundo físico. El rey David representa el mundo físico. Pero cuando Adán habla del alma de David, dice que Adán estaba paseando en el Olam Abba y le dijo a Kadosh Baruj Hu, ¡qué alma tan bonita! Y le dice, sí, es el alma del rey David. Y Adán le dijo, oye, ¿por qué no has hecho bajar esa alma? Y le dice, porque no tiene años de vida. Y entonces David recibió 70 años de vida, y por eso Adán vivió 930 años, porque le dio 70 años de su vida. ¿Qué significa esta historia? 70 quiere decir que hay un gran secreto atrás. En realidad, el decir que David no tenía años de vida significa, por favor escúchenlo bien, porque esto me lo preguntó una persona hace unos días, me dijo, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nosotros no fuimos programados para vivir en un mundo físico. No sé si se han dado cuenta que somos bastante malos en la fisicalidad. Pero nosotros queríamos también ser co-creadores. Y le pedimos a Kadosh Baruj Hu que queríamos ser como Él. Pero, ¿qué pasa? La bendición no puede ser atraída si no es desde el mundo de abajo. Y para ello necesitamos un cuerpo físico. Entonces, ¿por qué tenemos un cuerpo físico? Porque nosotros lo pedimos. ¿Por qué venimos al mundo material? Porque nosotros lo pedimos. Pero no estaba previsto. Entonces, Yosef es el ejemplo de aquel hombre y también el fontanero que abre los grifos de abundancia desde el mundo físico. Eso es de lo que está hablando Vayehi. Ese es el hombre del cual habla Vayehi Jacob. Es el hombre que a través del estudio y la tefilá con Kavaná tiene poder para abrir todos los grifos de bendiciones. Adán le dio sus años, no porque fuera tonto, no, es porque Adán sabía que si no había un mundo físico, no había forma de abrir esos canales de bendición. Por eso le dice a Kadosh Baruj Hu, quítame de mis años y dáselos a David. Porque se dio cuenta Adán que la única forma de activar la bendición era a través de tener un cuerpo. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar al máximo lo que comemos, cómo lo tratamos. No tatuarlo, no adulterarlo, no maltratar el cuerpo. Es una herramienta perfecta de bendición. Quien altera su cuerpo desactiva la capacidad de atraer esta bendición. Un ángel, en cambio, no tiene cuerpo. Solo puede transmitir la bendición, pero no la puede provocar. Nosotros incluso podemos activar, Akadosh Baruj Hu activa ángeles a través del hombre. ¡Qué maravilla! Nosotros somos el canal que usa Dios para poder activar todas las fuerzas del cosmos, siempre y cuando no cometamos cortocircuitos. Por eso las leyes de Halajá, todas las leyes, todas las mitzvot y el kashrut, la forma de cómo debemos de comer,
para tener un cuerpo que active bendición y que no conecte, que conecte con la verajá y no con la kelalá, que active la bendición y no la maldición. Por eso es que cuidamos tanto la forma de cómo comer y cómo lavarnos las manos y cómo debemos de hacer oración. O sea, no es que seamos religiosos. Perdón lo que voy a decir. No es que seamos religiosos, es que no somos estúpidos. Es que una vez que tú conoces las leyes de cómo funcionan las cosas, no harías algo para dañar la maquinaria porque tú vas a pagar el precio. Entonces no tiene que ver con religión, tiene que ver con el entendimiento. Así como un médico sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, de la misma forma nosotros somos este conducto para traer medicación y bendición al mundo. Entonces, ¿para qué bajamos a este mundo? Solo bajamos a este mundo para aprender los secretos del cielo, cómo bajar bendición. Venimos a aprender los secretos de cómo utilizar el bendicionómetro, que es nuestra vida, al estudiar la Cábala. Nosotros, el ser humano, hombre y mujer juntos, representan la parte femenina que activa la parte masculina que es Akadosh Baruj Hu. Y después, fíjense qué bonito, cuando nosotros como parte femenina recibimos la bendición de Dios, nos transformamos en fuente dadora para dar bendición a los demás. ¿No fue esto lo que le pedimos nosotros a Kadosh Baruj Hu? Le dijimos, queremos ser como tú. Queremos dar bendición a los demás. Entonces teníamos que formar un recipiente para que después de nuestro recipiente pudiéramos transmitirlo a los demás. Ahora, este recipiente necesita un cuidado. Necesita una serie de pactos, de resistencias, de condiciones de integridad. Y esto se refleja a través de 3 circuncisiones. Esas 3 circuncisiones son como las condiciones de resistencia que tenemos en este recipiente. Entonces, la primera circuncisión es la del prepucio, que es la que nos permite mantener la pureza a nivel sexual. Ya dijimos por qué, ya lo expliqué al principio, por qué necesitamos no desperdiciar semen físico, porque en su momento estamos haciendo la corrección de Adán que desperdició el semen espiritual. La segunda circuncisión es la del corazón, que es quitar las malas cualidades. Y la tercera circuncisión es la del alma, que es la que traerá el Mashiach. En su estado puro, el alma es amor. Y en su estado impuro, el alma es miedo. Cuando alguien tiene miedo, es porque hay cortocircuitos que han manchado su alma. El Olam Habá es un mundo sin miedo. El mundo por venir es un mundo sin miedo, porque implica tener total control de las circunstancias de nuestra vida. Es el mundo venidero porque nosotros activamos lo que viene. Cuando el alma tiene cortocircuitos, genera estados de miedo. Entonces, el conocer el Zohar ablanda el corazón y nos lleva a un mundo sin miedo. Nos ayuda a no cometer cortocircuitos. El miedo es la consecuencia de vivir en la obscuridad, es decir, en la ignorancia. Donde hay ignorancia, hay miedo. Lo que corrige los cortocircuitos son 3 alianzas. ¿Cómo cuando hacemos un cortocircuito podemos corregirlo? El primero es el respeto a la circuncisión, el respeto a la Brit Milá, respeto a la sexualidad. El segundo
es el respeto al Shabbat. ¿Por qué? Porque el primero corrige el prepucio del hombre. El segundo, que es el respeto al Shabbat, es el Brit Olam. Es decir, el respeto a la creación del mundo. Eso es el Shabbat. Y tercero, el uso de los tefilín. ¿Por qué? Porque nos libera de la influencia astral. Entonces, estas son las tres alianzas, las tres fuerzas que mantienen unido al pueblo de Israel con su Creador. ¿Qué son las fuerzas del mal? Son lo que se denomina las coronas inferiores, las que intentan poner obstáculos sobre nuestra vida, y para evitar ello hay que subir a otro plano. Israel, ¿cuándo se llama Israel? O sea, Jacob, ¿cuándo se vuelve Israel? Cuando adquiere un estado de conciencia que le permite subir a otro plano y actuar con fuerzas no encarnadas, como lo hizo Jacob con el ángel de Sab. Cuando Jacob vence al ángel de Sab, es llamado Israel. Entonces, ese es un estado de conciencia. Pero por otra parte, el pueblo judío, es decir, el pueblo Yehudí, en realidad es Yud-He-Vav-He Dalet. Así se escribe Yehudí. Yud-He-Vav-He Dalet. Es decir, no leas Dalet, lee Delet. La puerta al sistema creador de Yud-He-Vav-He. Pero el Yehudí, el judío, Yehudá, viene del lado izquierdo, del rigor. Por eso hemos tenido persecuciones, inquisiciones, humillaciones, exilio. Viendo el sufrimiento del pueblo de Israel. Yehudá era un rey, era una monarquía. Dejémoslo muy claro. Pero con muchísimo sufrimiento. La descendencia de la tribu de Rubén es la que hará la guerra con los pueblos paganos, dirigida por el ángel Mijael. Esto es lo que significa la profecía de Jacob para Rubén, que en la era del Mashiach es la tribu de Rubén la que va a hacer la guerra a los pueblos paganos. ¿Y qué significa Rubén? Es la pureza sexual de Jacob para tener ese hijo. Yehudá está representado por el león en su bandera. El león se dice Arié. Su numerología es 216, que son los 72 nombres de Dios, por 3 letras cada nombre, nos da 216. Y por el otro lado, la tribu de Shimón estaba representada por un buey, es decir, la gran carga del estudio de la Torá y del Talmud. Quiere decir que la corrección de Shimón vino por el estudio de la Torá y del Talmud. Entonces, aprovecho para mencionar que quien no lleva el peso del estudio de la Cábala llevará el peso de muchas penas y muchas angustias. Y siempre lo digo, esta es la forma de estudiar la Cábala por el lado del rigor. Si no estudias el Zohar, no te preocupes, también vas a estudiar, pero por el lado del rigor. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué Akadosh Baruj Hu permite que persigan a su pueblo? Porque así evitamos asimilarnos con otros pueblos. Cuando nos persiguen, nos unimos, nos asustamos y entonces protegemos nuestra herencia y ya no nos asimilamos. Un ejemplo que quiero dar muy fuerte es el 9 de julio del 2023 hubo una marcha en Israel de más de 250,000 personas del orgullo gay. Yo no tengo nada en contra de los gays, porque además su origen no está en ellos. Pero Israel, una cosa es que respetemos el orgullo gay y otra cosa es que seamos ejemplo mundial de la difusión de una cultura que no es la que viene en la Torá. Esto ocurrió en Israel y vienen las consecuencias. Ahora estamos unidos, luchando contra un ataque inmoral que vino sobre nuestras familias. Vean cómo
según se comporta Israel, son los eventos que vienen a este mundo. No nos sorprendamos del ataque que vino a Israel si tampoco nos damos cuenta de la forma como nosotros atacamos la moral judía y la moral del cielo. Entonces, de esta forma, al final del día, Akadosh Baruj Hu usa al pueblo de Israel para no asimilarse, mantenerse unido y finalmente bajar bendición a este mundo. Como consecuencia, mantiene abiertos los grifos para los otros pueblos, pero si entendemos este concepto profundo y nos dedicamos a lo que debemos de verdad, ya no necesitamos pasar por aflicciones, por persecuciones, y al contrario, nos dedicamos a bajar bendición sin pasar por el rigor. Entonces, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo no es otra cosa más que la simbología del hombre y la mujer. Había dos querubines, un querubín macho, un querubín hembra. El Cohen Gadol veía la profecía a través de las alas de los querubines. No es otra cosa más que la meditación que ocurre entre el hombre y la mujer cuando están juntos. Pero también en esta parashá nos dice que el tabernáculo está simbolizado por la luna. ¿Y qué es la luna? Sistema emocional, sistema sexual. La luna es Yosef Hatzadik. Mientras Yosef vivió, las coronas inferiores no podían atacar. ¿Qué significa? Que mientras la pureza sexual prevalece, las coronas inferiores, las fuerzas del mal, no pueden atacar. Es muy importante entender cuál es la naturaleza del hombre espiritual que Akadosh Baruj Hu quiso crear. No estamos hablando de un ser racional. Por favor, llevamos 6,000 años de ser racionales y no hemos llegado a nada más que al caos. No. Akadosh Baruj Hu quiso crear un hombre espiritual. Y esto lo explica en la medida que nosotros tratamos de disminuir nuestra parte animal y elevar nuestra conciencia. El sacrificio de animales es algo muy complejo de entender. Cuando nosotros hacemos un cortocircuito, hablamos una mala palabra, hacemos una acción sexual inapropiada, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros tenemos celos, cuando tenemos envidia, cuando tenemos cualquier acción que hacemos un cortocircuito. Ese cortocircuito libera una energía y lo que hace es liberar un alma animal. En ese momento, esa energía se hospeda en un animalito. Nace un perrito, una vaca, un corderito, y el alma que baja en ese animal es la consecuencia del cortocircuito que nosotros hicimos. Esa es la energía que lo gobierna. Entonces, lo que nosotros hacemos en la simbología y la metáfora de los sacrificios es que nosotros sacrificábamos poniéndonos en el lugar del animal, donde a través del sacrificio del animal se elevaba esta alma y así poder compensar y disminuir nuestra parte animal y elevar el alma de ese animal. Entonces, todo el propósito del tema de los sacrificios es la elevación de conciencia a fin de eliminar nuestras malas cualidades. Es decir, el rojo, que es la sangre, que es la parte del rigor, hasta que era quemado la grasa y se convertía en un humo blanco, Gesed. Ese es Jacob. Ese es el que se convierte de Jacob Ekev a Israel, el que se eleva a un nivel de conciencia donde domina sus malas cualidades. Esa es la conversión del Homo sapiens al Homo spiritus. Esa, para que lo entendamos, es tan grande la diferencia entre el hombre racional y el hombre espiritual. Hay tanta diferencia como existe entre un vegetal y un animal. La fuerza del alma es invisible. Mantiene de pie un cuerpo completo. Tiene más fuerza que la parte que vemos.
Por eso necesitamos, a través del ayuno, la oración y todos estos esfuerzos que hacemos, una manifestación para hacer una ascensión. Y esa ascensión genera una emoción tal que Akadosh Baruj Hu lo considera un regalo, y es un gran regalo para él. Así es que aprendamos también a hacer regalos espirituales a nuestro Creador. Los espíritus de este mundo, por el contrario, lo que buscan es que no hagamos ayuno, no hagamos oración, no estudiemos. Lo que quieren es destruir el mundo. Es decir, que vivamos en una fatalidad. Y nuestro objetivo es sacar a este mundo de esa fatalidad a través de un mundo de milagros. Hay gente que de verdad encarna la fatalidad. Siempre, todos los eventos le parecen una fatalidad. Y hay gente que encarna el milagro. Bueno, pues el nivel de Tiferet, el nivel de Jacob, es un nivel de conciencia que no se deja influenciar por fuerzas destructivas. Yosef, por su parte, fue llamado justo, porque recordó las enseñanzas de su padre. Es decir, no fue llamado justo porque simplemente venció la atracción de la esposa de Potifar. No, fue justo porque recordó los secretos del cielo que su padre le enseñó para poder vencer fuerzas sobrenaturales. Él se dio cuenta que estaba luchando con una fuerza sobrenatural. Y Jacob se llama Israel cuando supo luchar con fuerzas sobrenaturales. El alma come de esos secretos. Y el premio de que tu alma coma esos secretos es que tu simiente, es decir, tus hijos, también progresarán en el estudio de esos secretos. Entonces el Zohar habla ya en la parte final de la palabra Yesh, que significa hay. Yud Shin. Esto se refiere al Olam Haba, al mundo futuro, que está asimilable al nivel de Jochma, que es la meditación. ¿Por qué hay? Porque siempre hay. En la meditación siempre hay. Es una fuente que no para de correr, de sabiduría. ¿Y a quién se está refiriendo cuando habla de Yesh? Está hablando de la tribu de Issachar. Porque Issachar es Yesh Zahar. Ish Zahar. Yesh Yud Shin y Zahar recordar. Hay recordar. Es un código para entender que con la meditación recordamos cómo funcionan los mundos de arriba. Eso significa Zahar. Es la explicación para entender qué pasa arriba de lo que se llama la cortina. Es decir, qué pasa arriba del sistema emocional que es de Irampín para conectar con el nivel de Atzilut. Pues el que traspasa la cortina tiene dominio a través de los mundos superiores y puede recordar, puede recuperar Hidushim, es decir, secretos muy profundos, conceptos nuevos que suben hasta el trono de Kadosh Baruj Hu. Ya dijimos que es ese trono, es Abraham, Isaac y Jacob, que es el sentido masculino, y David, que es el sentido femenino. Ese es el trono que descendió a este mundo cuando Yosef reinó, porque Yosef recordó los secretos que le había enseñado su padre. Eso es lo que hace referencia a la tribu de Issachar. Todo aquel que corre detrás de la serpiente impura, dice el Zohar, debilita la familia celeste. Y lo contrario es la serpiente sagrada. ¿De qué está hablando? ¿Qué cosa más codificada? La serpiente impura no son más que los espíritus malignos de la gente que hace magias. La santería y todas las magias que energías, manejo de energías y el péndulo y todas estas cosas. ¿Sí? La serpiente sagrada
explica el Zohar, es Shimshon. Entonces, ¿quién era Sansón? Lo vuelvo a explicar. Era un nazareno, ¿verdad?, que decidió elevarse a un nivel de resistencia que ningún espíritu impuro podía con él. Es decir, la magia bloquea los grifos para que baje bendición a este mundo. Cuando Dalila lo que hace es cortar el cabello de Shimshon, de Sansón, corta la bendición sobre él, le saca los ojos. Es decir, lo que hace es conectar con esa fuerza negativa para que no haya bendición. Y nos da una clave aquí, esta parashá, muy importante para que nuestras oraciones sean escuchadas. Miren qué maravilla. Los hermanos de Yosef, cuando al final de la parashá le dicen a su hermano, le dicen, oye Yosef, pues tenemos miedo de que vayas a tomar acciones contrarias con nosotros. Y justamente estos hermanos nos hacen alusión a esta parte de la parashá. Cuando muere Jacob, suplican a Yosef. ¿Cómo nosotros tenemos que actuar en nuestra oración para que sea escuchada? Bueno, el Zohar nos habla que en la angustia de una persona, cuando la persona está angustiada, no le puedes poner a meditar, porque está angustiada. Y la meditación tiene que ser con mucha paz, con agatruaj, con gran paz. Entonces lo que se hace y se recomienda es leer el Salmo 17, versículo 1, por supuesto, en hebreo. Y es entonces como si su oración fuera hecha con toda concentración. Es decir, contiene códigos para que su oración sea escuchada. Pero quien ora sin concentración, es decir, con angustia, no será escuchada su oración. Lo dice clarísimo en Isaías capítulo 1, versículo 15. ¿Y por qué menciona esto? Porque cuando se habla de la realización de dos sacrificios, uno por la mañana y uno por la tarde, es justamente para que una oración sea escuchada. Dice la Torá que para que Dios respondiera, había que hacer un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. ¿De qué está hablando? De la lectura de la Ketoret. Es decir, la lectura de la Ketoret por la mañana y la lectura por la tarde. Su humo simbólicamente del incienso subía y abría la fuente de bendición, pero no solamente para el mundo físico, sino también para los otros planos. Entonces, el ser humano es el ser responsable de bajar bendición incluso para los otros planos. ¿A qué vendimos? ¿A qué venimos a este mundo? A unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y no lo vamos a lograr si no estudiamos el Zohar. Cuando eso hacemos, abrimos las fuentes de bendición. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros vamos a hacer tefilá, cuando vamos a hacer una oración, viene una pequeña oracioncita al principio que decimos, por ejemplo, ahorita que es de noche, la oración diría Leshem yichud chusha berechut ushinte birjimojimu udhilu leyachada yudke vavke. Y entonces lo que está diciendo es que unamos el yihud, que unifiquemos el tetragrama de Yud-He con Vav-He. Hacemos la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Hacemos la paz entre el alma y el cuerpo antes de hacer oración para que esta oración sea escuchada. Entonces, cuando hacemos esta oración, nos concentramos en la unión de nuestra alma con nuestro cuerpo y de hacer la paz entre ambos. Esa es la forma en que nuestra oración es escuchada, cuando está en paz nuestra alma y nuestro cuerpo. De igual forma, los hombres justos, los tzadikim, que estudian los secretos de la Torá, generan un deseo tan grande de acercamiento al mundo de arriba. Es un amor tan grande por acercarse al mundo de arriba, que se asimila al sonido que emite una hembra en celo. Es la novia de Dios en celo de Dios. El grito que hace el pueblo de Israel para despertar ese celo es el sonido del shofar. Ese es el que abre los mundos de arriba
para que Dios derrame su semen divino. ¿Y cuál es el semen divino? Sus bendiciones. El sentido femenino somos nosotros quienes tenemos que despertar esa libido para buscar al Creador. Y esa es la forma como estimulamos la respuesta a nuestra oración. Otra forma en que nuestra oración tenga fuerza es tener nuestra boca cerrada. Habla menos cosas triviales y habla más de Torah. Dale fuerza a tu boca. Entonces, el justo es como una hembra que tiene un líbido para acercarse al Creador. Pero cuando la bendición del Creador transita por dentro del justo y la reparte al mundo esa bendición, se transforma en macho. Así es como nosotros adoptamos el sentido masculino de Akadosh Baruj Hu en este mundo. Ese es el caso de la Sefirá Yesod, que representa a Yosef. Eso de lo que está hablando la Parashá, que es hembra respecto de todas las demás Sefirot, pero después envuelve a todas las Sefirot anteriores y se vuelve masculino al derramarla en Malhut, en el mundo físico. Entonces, el mundo físico es llamado pan y el mundo espiritual es llamado vino. ¿Qué es llamado el pan del pobre? Quiere decir que una persona no tiene bendición. Y cuando estas delicias o bendiciones bajan, es llamado la letra Vav. Y eso es llamado el pan celeste. Ahí mucho de diccionario cabalístico. ¿Cuál es el pan celeste entonces? ¿Cuál es la letra Vav? ¿Cuál es el que conecta el mundo físico con el mundo espiritual? El pan celeste. ¿Y qué es el pan celeste? El Shabbat. No hay más. No hay más que dos tipos de personas en el mundo. Independientemente de las corrientes espirituales que tengan, incluso dentro del propio judaísmo. Hay las que hacen Shabbat y las que no hacen Shabbat. Es decir, hay quien está en conexión con el mundo de Atzilut y quien no está en conexión. Nada más. Pero hay que entender que esa conexión con Shabbat, ¿cómo se produce? O sea, no es nada más poner tu pan, hacer tu oración y ya hicimos Shabbat, ya estamos en conexión. No. En Shabbat, justamente, utilizamos una melodía llamada Lejadodi, que por ahí está, para los que tienen el Sidur Birkat Shlomo, ahí está Lejadodi, en Kabbalah Shabbat. Entonces, en Lejadodi nos dice una parte, Shamor Bezahor Bedibur Echad. Shamor Bezahor Bedibur Echad. Y esa la cantamos en la entrada del Shabbat. Por una parte, dice Shamor, que es cuidar el Shabbat. Y por el otro lado nos dice Bezahor, que es recordar el Shabbat. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cuidamos el Shabbat o recordamos el Shabbat? Es decir, ¿guardamos las mitzvot del Shabbat o cuidamos la intención del Shabbat? ¿O hacemos las dos? Pero luego dice esta oración, Vedibur Echad. Es decir, lo dijo en una sola palabra. Shamor Bezahor. Una sola palabra. Son dos palabras, pero se unen en un solo principio. Es decir, hay un principio masculino y un principio femenino que se unen en Shabbat. El principio masculino es Zahor, que hace referencia a la intención, la kavaná y todas las intenciones que se ponen en las oraciones de Shabbat que conectan con el mundo de Atzilut. Pero la parte femenina, que es hacer la oración, poner el pan, poner la mesa, encender las velas, hacer el pan de Shabbat, etc. Esa es la parte femenina, que es la acción. Es decir, lo que actuamos y lo que hacemos en Shabbat. Es decir, Shabbat hay que hacerlo con el alma y con el cuerpo. Hay que hacerlo con kavaná y con alajá.
hay que hacerlo con pan y con vino. Hay que unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Eso es Shabbat. La Yud es el alma y la Hei es el cuerpo. Hablo de la Yud, de Yud Ke Vav Ke, y la Hei, la última Hei. Por eso debemos comer bien en Shabbat. Y aquí viene una explicación que complemento de mi maestro. En Shabbat dice Shabbat Vainafash, es decir, llenamos el Nefesh. Pero también me gusta complementar otra explicación donde también dice Wai Nefesh, pobre Nefesh. Es decir, el cuerpo se alimenta, pero pobre del alma si no le alimentamos en Shabbat. Entonces, la primera comida en Shabbat, que es la Seudá Rishonah de Arbit, viernes por la noche, corresponde a Itzhak Avinu. La segunda Seudá, que es la Seudá Eshnia, de la palabra Sheni, segundo, corresponde a Abraham Avinu. Y la tercera Seudá, que es la Seudá Shelishit, tercera, la más importante en elevación, es la de Jacob Avinu. En cada una hay que unir el alma con el cuerpo. Por eso en cada una cantamos Mizmor de David, y que es el Salmo 23, que tiene 57 palabras, gematría de la palabra San, 57, nutrir. Es decir, vamos a nutrir a través de muchas conexiones, llamadas bendiciones, con alimentos, y vamos también a nutrir a través del Birkat Hamazon, que es la bendición o la conexión con el pan, donde vamos a unir el mundo de arriba y el mundo de abajo con el pan, que tiene infinitos códigos a lo largo de esa oración. Entonces no es nada más hacer Shabbat, es toda una intención y por el otro lado una actuación correcta. Entonces, continuamente al hacer nuestras oraciones estamos conectando el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y esto ocurre con dos expresiones que nos explica esta parasha. Es la palabra Ze y la palabra Zot. Ze se refiere al mundo de arriba y se refiere a Dios. Y Zot se refiere al mundo de abajo y se refiere a la Shejina. Cada vez que se refiere a Ze, está hablando de Shabbat, está hablando de Binah, está hablando de Zagor, está hablando de la parte de recordar, de la intención. Y cada vez que habla Zot, está hablando de Malhut y tiene que ver con Shamor, tiene que ver con cuidar el Shabbat, en la parte de la halajá. De igual forma, la copa de Kiddush inicialmente se toma con los 10 dedos, es decir, hacemos el equilibrio. Con la mano derecha ponemos 5 dedos y con la mano izquierda ponemos 5 dedos. Hacemos el equilibrio entre la Geburá y el Gesed, entre la mano derecha y la mano izquierda. El vaso en medio con el vino es lo que hace la conexión. El vino es Yayin. Yayin 70, secreto. Es decir, el secreto que hace la unión. ¿Y cómo dice la canción que hacemos cuando vamos a hacer la verajá, la bendición del vino? Yom HaShishi Vaychulu HaShamayim. ¿Qué letras son las que están en esta melodía? Yud Ke Vav Ke. Es decir, lo que hace el equilibrio y la unión entre el rigor y la bondad es el sistema creador. Es el tetragrama de Yud Ke Vav Ke, que es el que hace el equilibrio entre ambos. Es la fuerza creadora contenida en los secretos representados por la simbología del vino. En el mismo sitio tiene que estar el pan, que representa el sentido literal, las historias de la Torah. Y el vino, los secretos de la Torah. Cuando una persona solo estudia el sentido literal, no hace la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Punto. No cumple con su función en este mundo. Punto. Yosef hizo la unión del mundo de arriba con la del mundo de abajo. Primero subió al nivel de su padre Tiferet para hacer la Teshuvah de sus hermanos y después subió al nivel de Binah, que es Shabbat, para llevar una vida llena de milagros.
Pues así pues, todo el libro de Bereshit nos da las pautas de la razón por la cual Dios creó el mundo y cuánto nos ama. Akadosh Baruj Hu desea con toda su fuerza, que nosotros seamos ese Jacob, que nos elevemos a ese nivel de Israel, y nos dio las herramientas para que estemos en conexión continua y perpetua con Él, para enseñarnos cómo unir el mundo físico y el mundo espiritual, y nosotros se lo pedimos, pero solo si le estudiamos y le conocemos. Nos ha dado una herencia, que es la Torá, que la vamos a ver muy profundamente en el siguiente tomo, que es Shemot. Esta herencia, que es la Torá, está por encima de todo conocimiento, de todas las ciencias, de todas las magias. Ese es el ejemplo del hombre que Dios quiso crear. Toda esa capacidad de conexión no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, en nuestra tefilá y en nuestro estudio. Eso es Vayehi Yaakov.